Estamos hablando de tres palabras esenciales: misión, misiones y misionero. Hemos visto cuál es la misión de Dios, es la nuestra también. Y hemos hablado de misiones, que es el proceso de llevar a cabo la misión. Y hablando de misiones, hemos dicho que no tan solo misiones define el proceso de llevar a cabo la misión, define también la gran comisión. Pero si entendemos el concepto bíblico de misiones, misiones también define nuestra actividad, es decir, lo que hemos de hacer. El punto A dice: el corazón de la gran comisión es el discipulado. Vimos en Mateo 28, en esa manifestación de la gran comisión, que el único mandato en realidad es el discipular a todas las naciones. Y ustedes, quienes han estudiado la filosofía del discipulado, recordarán que es en realidad la misma comisión que se encuentra en Génesis 1:28. La comisión de tener hijos, multiplicarse y llenar la tierra. La comisión que se expresa en tres verbos: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Después del diluvio, Noé recibe la misma comisión en Génesis 9, el primer versículo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y comentamos en el estudio del discipulado que esos tres elementos físicos corresponden precisamente a los tres elementos espirituales de la comisión nuestra: fructificar, es decir, evangelizar; multiplicaos, lo hacemos a través del discipulado; llenar la tierra, seguir este proceso hasta lo último de la tierra, hasta alcanzar a toda criatura, al mundo entero, todas las naciones. Entonces, el evangelismo, las misiones y el discipulado son los tres elementos básicos del ministerio. El cumplimiento de la gran comisión necesariamente tiene que ver con esas tres cosas: el evangelismo, misiones y el discipulado. Ahora, si el corazón de la gran comisión es el discipulado, tenemos que decir también que el corazón de la gran comisión gira alrededor del ministerio de la iglesia local, porque está dentro de la iglesia local donde el discipulado se hace. Tendremos más que decir en cuanto a la iglesia local más adelante, pero por el momento que vean el proceso de pensamiento. El corazón de la gran comisión es el discipulado. Y si es así, y se puede establecer bíblicamente, el corazón de la gran comisión necesariamente tendrá que girar alrededor del ministerio de la iglesia local, porque de esto se trata misiones. Ahora, algo muy importante. Un día alguien dice: pastor, es que tenemos en nuestra iglesia varios médicos y enfermeras y hemos pensado en la posibilidad de usar los fondos misioneros de la iglesia
para poner una clínica en una zona rural donde hay mucha pobreza, porque pensamos que esto sería una actividad misionera noble. ¿Qué le parece, pastor? Muy bien, muy bien. Entonces establecemos este hospital o clínica, lo que sea. ¿Y sabe qué? Puede ser algo muy bueno y positivo. Escúchame bien. Nada tiene que ver con misiones. Nada. Puede ser que lo hagamos. Puede ser que es bueno. Nada tiene que ver con misiones. Porque la misión de Dios es buscar restaurar en el hombre perdido, el hombre caído, la imagen de Dios por medio del discipulado que se hace a través de la iglesia local. Misiones es el proceso de llevar a cabo la misión. Puede ser que usemos una clínica, un hospital u otro instrumento para fundar una iglesia, para facilitar el ministerio de una iglesia local, para hacer el evangelismo, el discipulado y misiones. Bien puede ser. Pero el mero hecho de construir una clínica nada tiene que ver con misiones directamente. Las reformas políticas pueden ser necesarias, pero nada tiene que ver con misiones. Las reformas económicas o sociales pueden ser positivas, buenas, necesarias, pero que entendamos lo que estamos diciendo. Nada tiene que ver con misiones. Cualquier cosa que no contribuye al establecimiento y el nutrimento de las iglesias locales dedicadas a llevar a cabo la gran comisión, no pueden ser definidas bíblicamente como misiones. Cruzar un océano de agua salada no es convertirse en misionero. Misiones es algo definido por la misión de Dios, no por geografía. El hermano fulano tiene oportunidad de trabajar en una clínica en la India. Él sale como misionero de nuestra iglesia. No, lo siento mucho. Hablemos bíblicamente. Puede ser que esté trabajando en la India. Puede ser que hace buen trabajo. Puede ser creyente. Pero hasta ahora no me has dicho nada que tenga que ver con las misiones, ni que él sea misionero. Si una cosa no contribuye directamente al establecimiento de iglesias locales dedicadas a ganar y a discipular a la gente perdida, para que también participen en la misión de Dios, bíblicamente no se trata de misiones, aunque sea buena cosa. El corazón de la gran comisión revela la condición espiritual
de cualquier iglesia local y de cualquier creyente. Ahora, escúcheme muy bien. Si la misión de Dios está enraizada en su naturaleza, como hemos comprobado bíblicamente, pasamos horas repasando esos conceptos tan básicos que decían algunos, eso lo puedo. Muy bien, ahora escúcheme. Si la misión de Dios está enraizada en su naturaleza, es imposible conformarse a la imagen de Él sin compartir a la misma vez su corazón. Hay que pensarlo. Voy muy lento, hay que pensar lo que estoy diciendo. Si uno dice, pastor, quiero ser discipulado, ¿cuál es la meta del discipulado? Conformarnos a la imagen de Cristo, ¿no es así? Si yo paso por el discipulado, y podemos hablar de 16 lecciones y 4 metas y de esto, del otro, si yo paso por el discipulado y no salgo al otro lado con un corazón que arde de misiones, no he sido discipulado. Si la misión de Dios se basa en su carácter, su persona, su naturaleza, y si entendemos cuál es su misión, ¿cómo es posible conformarte a la imagen de Él sin compartir el mismo corazón? La respuesta es obvia, es imposible. Y por lo tanto, el creyente, sea pastor, sea laico, que no tiene interés en misiones hasta lo último de la tierra, está confesando que es carnal y que no se ha conformado a la imagen de Cristo. Punto. Muéstrame con la Biblia en la mano que no es cierto lo que acabo de decir. No puedes. Si la misión de Dios no es la cosa más importante en tu vida, no has sido discipulado. Has pasado por una serie de lecciones bíblicas, pero no te has conformado a la imagen de mi Cristo. Ahora, cualquiera puede participar en misiones, hasta inconversos. Anoche en la predicación, ustedes que están viendo por video no podrán apreciar esto, pero decía anoche que en una reunión de líderes hace unas 2 semanas en nuestra iglesia, una señorita, miembro de nuestra iglesia, líder de ministerio, llegó a reconocer que jamás había nacido de nuevo, a pesar de haber hecho su profesión de fe. Participaba en el ministerio sin ser creyente. Hace muchos años, cuando pastoreaba en El Salvador, una señora
de nuestra iglesia trabajaba en aquel entonces en un banco, y fue en el tiempo de guerra civil en El Salvador, y ese país salía todos los días en las noticias mundiales. Y un señor que venía cada semana al banco estaba charlando con ella, y en la conversación comenzaron a hablar de la situación en El Salvador, y ella dice, bueno, que nuestra iglesia tiene una pareja que está sirviendo al Señor en El Salvador. Un señor que antes era uno de nuestros pastores, es pastor ahora de una iglesia en El Salvador. ¿De veras? ¿Se interesó? Y dijo, yo quisiera ayudarle. Me imagino que tendrán muchas necesidades. Y sacó $200 y dijo, por favor, entrégaselo para su ministerio. Muchas gracias, dijo. Me mandó el dinero. Y cada mes, 2 meses, este señor llegaría al banco preguntando por mí, preguntando por el ministerio, preguntando por la iglesia, dejando su dinero. $100, $200, $400. Este señor era dueño de un centro, un nightclub, que tiene fama de ser centro de striptease en Kansas City. Un degenerado total, alcohólico, mafioso, vicioso, que sostenía la obra del Señor, siendo inconverso. En realidad, más interés tenía que la mayoría de los miembros de la iglesia, y era inconverso. Mi punto es que cualquiera puede participar, pero la persona conformada a la imagen de Cristo tendrá que participar en misiones. No le queda opción, tiene que hacerlo. No tiene el lujo de decir, no me interesa, pero amo al Señor. No quiero saber lo que están haciendo los chinos porque mucho tengo que hacer aquí en México, pero sí amo al Señor. Mentiroso. Hipócrita. Si entendemos cuál es la misión de Dios, que es nuestra misión, y si entendemos que misiones es el proceso de llevar a cabo la misión de Dios, y si todo esto tiene que ver con el corazón de Él y nuestra mera razón de existir, decir que nos hemos conformado a su imagen y no tener interés en misiones es una contradicción y demuestra la pobreza espiritual y la inmadurez de nuestras vidas. Y lo mismo se puede decir de una iglesia. No importa si la iglesia tenga una asistencia de 5,000, si no está participando activamente en proclamar el evangelio por todo el mundo, es una iglesia infante. Y no madura, aunque tenga 100 años de existencia. Punto. No hay nada más que decir. Cualquier iglesia puede dar su ofrenda misionera y ser una iglesia muerta. Pero la iglesia espiritual, madura, encendida, bíblica, necesariamente tiene que entender que misiones es su mera razón por existir.
Por eso tanto tiempo hablando de esta base fundamental. Porque es bien fácil determinar el estado espiritual de cualquier individuo o de cualquier iglesia. Se puede ver en la inversión que hace o no hace en misiones. El hecho de participar en misiones no asegura su espiritualidad, pero el no participar, el no invertir en misiones, definitivamente establece la falta de madurez y espiritualidad de esa iglesia o ese individuo, sin lugar a dudas. Si no es así, botemos la Biblia ya y pensemos en otra cosa que hacer en estos días. No es otra actividad más. No es una división del presupuesto. No es un departamento del ministerio. Es el corazón de Dios. Y por eso, si entendemos misiones, no tan solo define nuestra actividad, define también el blanco o la meta que tenemos. Las gentes del mundo. Si quieren crecer, si quieren convertirse en iglesias adultas, que me escuchen. Si entendemos bíblicamente este concepto de misiones, tenemos que entender también el blanco o la meta que tenemos cuando estamos hablando de misiones. No estamos hablando de México. Estamos hablando de México, pero estamos hablando del mundo entero. Estamos hablando de todas las gentes. Tu país y el mío compartimos un problema profundo. Y es un problema que los dos países tienen, las dos culturas tenemos la misma situación. Somos de las culturas más egoístas en el mundo, más etnocéntricas. Pensamos en nosotros y no en otros. La misma actitud que encuentro en los Estados Unidos la encuentro acá. Cada vez que alguien quiere hablar de ganar el mundo, dicen, sí, pero tenemos tantas necesidades acá también. Primero vamos a ganar a los Estados Unidos y después el mundo. No soy mexicano, pero se me ha dicho que posiblemente la misma actitud se ve aquí de vez en cuando. Oh sí, misiones. Vamos a abrir una obra acá, una obra allá, una obra allá. Hermanos, la meta que tenemos, según la Biblia, es hasta lo último de la tierra. Simultáneamente en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último. No uno tras otro, sino la gramática, los verbos implican que es algo simultáneo. Todas las gentes, todas las naciones. ¿Qué tal si Dios tuviera esta actitud? ¿Qué tal si Dios hubiera dicho, primero los judíos? Cuando todos los judíos acepten a Cristo, entonces voy a ganar a los gentiles. Nosotros siempre estamos adorando la luna y el sol.
Ahora, ¿queremos corazón mexicano o queremos corazón divino? ¿Queremos ser participantes de la naturaleza azteca? Por supuesto, es la naturaleza divina. Entonces, si vamos a ser espirituales, la carga que tendremos es una carga mundial, comenzando acá, por supuesto, pero no satisfechos con lo que estamos haciendo aquí, sino a la misma vez buscando oportunidad para predicar al mundo entero. Y eso quiere decir mexicanos, no tan solo como decía el hermano Felipe anoche llegando a España, a Sudamérica, o a los barrios latinos de los Estados Unidos y Canadá. No latinos buscando latinos en Australia, Japón y otros lugares, sino que dentro de poco habrá mexicanos y muchos aprendiendo otros idiomas para hablar a otras gentes que viven otras culturas, para llevarles el evangelio. A veces decimos, bueno, es que si nosotros los mexicanos ganamos México, y si los gringos ganan los Estados Unidos, y si los suramericanos ganan sus países, y si los europeos ganan sus países, sí, digámoslo así. ¿Y saben qué? Si tú ganas todas las personas en el mundo que hablan el español, digamos que podrías hacerlo, tú ganas a todas las personas que hablan el español, y digamos que en el norte, en Canadá, los Estados Unidos, Inglaterra, ganan todos que hablan inglés, los surafricanos, australianos, etcétera. Y todos los que hablan el francés ganan a todos que hablan francés. Y digamos que todos los cristianos que actualmente existen en el mundo, si todos nosotros ganamos a todas las gentes de nuestros idiomas y culturas, y si logramos predicar el evangelio y convertir a todos ellos, todavía habría aproximadamente 3,000 millones que nunca habrán escuchado ni una vez el evangelio, porque no hay nadie que hable su idioma. ¿Estará satisfecho Dios con darnos oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad? Y hay tantas personas esperando que alguien aprenda su idioma, su cultura, para llevarles el evangelio. La meta que tenemos es alcanzar las gentes del mundo. Hablemos de las gentes. Estamos aquí en el cuarto punto principal del bosquejo, siempre hablando de misiones. Si entendemos misiones, entonces vamos a entender el objetivo que tenemos. Primero, será necesario reconocer la realidad de las diferencias entre las gentes del mundo. Tenemos que reconocer, hay multitudes de gentes. Y como digo, tenemos una tendencia fuerte en estos dos países de Norteamérica. Es un problema muy serio que tenemos.
Y la razón es que nuestros países son países tan grandes, con culturas tan definidas, que podemos vivir toda la vida sin pensar en el resto del mundo. Si fuera posible vivir en un país muy chico y tener contacto constantemente con otros países y otros idiomas, sería más fácil quizá entender este punto. Pero nosotros que nacimos en Norteamérica, tenemos una debilidad. Son 3 países grandes en este continente. Tan grandes que en cualquiera de estos 3 países es posible pasar toda la vida sin pensar en otras gentes. Oh, claro, nos rodean. En las calles vemos a los japoneses, a los árabes, a los coreanos que están aquí haciendo sus negocios. Pero ¿qué nos importa? Sinceramente, ¿qué nos importa? Posiblemente estamos trabajando de mesero en un restaurante, un coreano llega y no habla el español. Tan solo ahí nos importa. Por un momento, nada más. Pero vamos a casa para ver la televisión, leer el periódico, y pasamos toda la vida contentos sin pensar en otras personas. Si fuera posible pasar un tiempo en un país más pequeño de Europa, donde constantemente hay diferentes idiomas, culturas, una mezcla, gente yéndose para aquí, para allá, entonces tendríamos oportunidad de estar pensando todos los días en el hecho de otras personas. Pero es muy fácil cerrar los ojos y ni pensar en otras personas. Es un hecho que hay grandes diferencias entre las razas, los lenguajes, las culturas, y además es un hecho que estas diferencias se ven en la hostilidad que existe entre los diferentes grupos de personas. Es una realidad. Tan solo tenemos que pensar en los árabes y los judíos, que tienen siglos de odio mutuo. Es un hecho que se trata de 2 gentes, 2 culturas, y además ni se hablan. Ahora, ¿cómo es que vamos a cruzar esta barrera para proclamar el Evangelio? Los vietnamitas y los camboyanos tienen siglos de hacer la guerra. Se odian entre sí. Los japoneses y los coreanos, muchos de nosotros ni podríamos distinguir la diferencia. ¿De cuál ciudad de Japón es usted? Soy coreano. Perdona. Pero para esa persona es un insulto enorme. Porque hay un odio desde hace siglos. Ni se hablan. Son 2 gentes. Si un gringo va a Sudamérica, insulta a los sudamericanos cuando dicen: ¿dónde están los tacos? ¿Dónde están los burritos y las enchiladas? ¿Habla mexicano, no? Y los sudamericanos con su
arrogancia española, ¿verdad? No soy mexicano. ¿Y ustedes qué les importa? Porque como México no hay dos, ni tienen que pensar en ellos. Y hablamos de la América Latina. Y la realidad es que estamos hablando de muchas gentes, con muchas diferencias. Compartimos un idioma, más o menos. Y hay ciertos elementos de cultura que compartimos, pero fuera de eso, diferentes culturas, diferentes gentes. Hablemos de México. Hablemos de la gente indígena. Que ni nadie quiere reconocer. Hablemos de las clases sociales que existen y con las cuales luchamos todos los días, que es un hecho, que existe hasta en las mismas iglesias nuestras. Es un hecho. Gente blanca, gente morena, gente campesina, gente urbana, gente preparada, gente no preparada. Hay muchos mexicanos. Hay muchas gentes mexicanas que son diferentes, totalmente diferentes. Es un país tan grande que no se puede hablar de México si estamos hablando de ganar México. ¿Eso qué quiere decir? Oigan, la responsabilidad no es ganar México. La responsabilidad es discipular a todas las naciones. Todas las naciones. Todas las gentes. Si estoy en Chiapas, la gente de ahí tiene más en común con los guatemaltecos que con ustedes, en mucho sentido. Y aunque sería un insulto decírselo, pero hablemos con honestidad, ustedes tienen mucho más en común con los tejanos que con los del sur de su propio país, que viven aquí en el norte. Yo sé que algunos están de Veracruz y otros lugares, pero hablemos del norte. El norte de México es casi otro país, en el sentido cultural. Y lo que quiero decir, no quiero causar problemas, no quiero despertar los prejuicios. Lo que quiero hacer es que vean ustedes, qué lindo cantar, ¡vamos a ganar México! ¿Entienden lo que están diciendo? Estamos hablando de una multitud de gentes aquí en este país. Más de 100 idiomas y dialectos en este país. Y la responsabilidad es a toda criatura, a todo hombre. Hay mucho que hacer. ¿Saben otra cosa? No tan solo existen estas diferencias entre gentes. Dios mismo reconoce estas diferencias. Dios mandó a Israel que fuera un pueblo separado, apartado,
hablamos de los diferentes idiomas. ¿Quién confundió las lenguas? Dios mismo. Dios mismo es el autor de las lenguas diferentes. La Biblia reconoce la diferencia entre las personas y no condena esa diferencia. El hombre moderno quiere hacer de todos uno solo. Dios reconoce las diferencias. Y dice al mexicano que es bueno ser mexicano. Dice al guatemalteco que es bueno que sea guatemalteco. Pero que es posible que todos seamos creyentes. Reconoce Dios las diferencias y las permite. Él mismo las inició. La Biblia es un libro honesto y abierto, y hasta habla del odio y los prejuicios que pueden existir. En el caso de Jonás, Jonás recibió una comisión para ser misionero a Nínive. Y cuando Jonás recibió esta comisión, se fue corriendo. No a Nínive, sino sentido contrario. ¿Por qué? Porque tenía prejuicios. Tenía tantos prejuicios que le fue más fácil correr de Dios que ser misionero a Nínive, porque tanto los odiaba. Y aún llegando a Nínive, después de haber predicado el mensaje del Señor, después de haber sido instrumento de Dios para causar un gran despertar espiritual, un gran avivamiento en esa ciudad, se arrepintieron y Jonás se enojó porque nunca conquistó sus prejuicios. Pero hermanos, la responsabilidad que tenemos es de llevar el Evangelio a las diferentes gentes. Hablemos de la definición de gente. Bajo la responsabilidad que tenemos de llevar el Evangelio a las diferentes gentes, usamos la palabra gente en varias formas. Pero hablando de la Biblia, una gente es un segmento de la sociedad en la cual todos los miembros tienen ciertas características importantes en común. Es un segmento de la sociedad en la cual todos los miembros tienen ciertas características importantes en común. Y las posibilidades son casi infinitas. Otra idea, otra definición para que tengan la idea, no es necesario apuntar cada palabra, que capten el sentido. Una gente es un grupo sociológico de un tamaño significativo en el cual sus miembros tienen una afinidad común. Puede ser una nación, una sociedad, una gente, puede ser una tribu, una casta o cualquier unidad homogénea en donde el matrimonio, la vida íntima, etcétera, toma lugar dentro del mismo grupo, generalmente. Así es una gente. ¿Cuáles son las características? Las características de una gente.
puede incluir uno o más de los siguientes elementos: raza, tribu, raza o tribu, casta, o como diríamos acá, clase social, lenguaje, preparación formal, vocación, edad, geografía o religión. Una o más de estas características, y seguramente podríamos alistar otras también, pero para que tengan la idea. No estamos aquí para convertirnos en sociólogos, pero tenemos que entender la diferencia entre las personas. Es tener algunas de estas características en común para formar un fuerte lazo. Quizá la forma más fácil de reconocer la existencia de una gente es cuando entre nosotros hablamos de nosotros y aquellos. Entonces tenemos una gente. Cuando hablamos de nosotros y aquellos, entonces tenemos una gente. Algo tenemos en común. Algo compartimos para formar una identidad común. Y por supuesto, en cada caso hay varias subdivisiones. Y tiene implicaciones fuertes para misiones. Alguien dice: el Señor me ha llamado a ser misionero a Puerto Rico. Muy bien. Estuve ahí hace poco. Pero si mi meta es ganar a los puertorriqueños, tengo que hacer una pregunta muy seria. ¿Quiero trabajar en la primera ciudad de Puerto Rico o la segunda? Es decir, ¿quiero trabajar en Nueva York, que es la primera ciudad de Puerto Rico, o donde hay menos puertorriqueños, en San Juan? Porque es un poco difícil estar en los dos lugares. Si mi responsabilidad es ganar a los puertorriqueños, entonces, ¿de cuáles estamos hablando? Bueno, digamos que voy a Nueva York. Fantástico. Llegando a Nueva York, encuentro que entre los puertorriqueños hay muchas gentes. Hay gente joven que no tiene nada que ver con la gente anciana. Y si voy a alcanzar a los ancianos, los puertorriqueños ancianos, eso va a limitar en gran manera mi posibilidad de ganar a los puertorriqueños jóvenes. Ahora, si voy a trabajar con los puertorriqueños, los jóvenes de Nueva York, ¿voy a trabajar con aquellos que son miembros de una pandilla o voy a trabajar con aquellos que son graduados de la secundaria? Porque estoy hablando de dos mundos totalmente separados, con dos idiomas. En cada división hay factores que hacen un grupo cohesivo y defensivo contra los extranjeros. Ahora, una vez más, Mateo 28. Mateo 28.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí cantemos: América será para Cristo. México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Nicaragua, Panamá. No. Naciones. ¿No son naciones? Pues sí, pero bíblicamente. La palabra griega es etnas, que es la palabra que nos regala a nosotros una palabra en el castellano: étnico. La responsabilidad es llevar el evangelio, discipular a cada grupo étnico, todas las naciones. Pero no estamos hablando ahí de naciones geopolíticas. Estamos hablando de grupos étnicos. Esta es la comisión que hemos recibido. Y es una palabra que aparece unas 160 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, es importante. Dios tiene interés en cada grupo étnico. Ustedes tienen un rótulo aquí, bello: Iglesia Bautista de Monterrey. Miles de personas pasan por aquí todos los días y ven esta belleza de rótulo. Pero ¿saben qué? Hay también en esta ciudad miles de personas quienes, por razones sociales y culturales, aún viendo este rotulito 1000 veces al día, jamás podrían entrar en ese lugar. ¿Y qué van a hacer? Algunos no pueden leer. Pasan por aquí todos los días y no entienden lo que dice. Otros no hablan el español. O sea, esta ciudad es grande. Hay montones aquí que no hablan español. Hay otros quienes, por factores económicos, sociales, culturales, aún viendo y entendiendo el rótulo, no tendrían la libertad para entrar. No digo que es malo. Lo que digo es que ustedes tienen la responsabilidad de llevar el evangelio y hacer discípulos en todo grupo étnico. No tan solo aquí en Monterrey, sino en el mundo entero. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está la visión? Las implicaciones son enormes. Es absolutamente necesario entender este concepto de las diferencias de las gentes para poder cumplir así con el mandato de la Gran Comisión. No es la meta de establecer una iglesia en cada país. Las fronteras políticas no deben de determinar nuestra estrategia misionera. Es posible que haya cientos de grupos étnicos en una misma nación. Hay aquí la India, con su sistema de casta. Uno puede tener una iglesia con miles de personas, pero personas de otra casta no pueden ni entrar. Hay millones de bautistas en Kenia. Millones. Institutos bíblicos. Pero ¿saben qué? Es mucho más importante entender que la gran mayoría de estos bautistas son kikuyos. Casi todos. ¿Por qué es tan importante?
porque Kenia también consiste de Luos, Lías y Masai. Y casi no hay nadie convertido entre estas tribus. Y no se llevan muy bien. Entonces, el hecho de tener una iglesia en Kenia no me dice mucho en cuanto al alcance de esa iglesia y su obediencia a la Gran Comisión. Tenemos que reconocer estos grupos. Existen. Y la responsabilidad que tenemos para ser obedientes a la Gran Comisión es discipular a cada grupo étnico. ¿Cómo andamos? Vamos a pensar unos 5 minutos y luego vamos a concluir la sesión de hoy después de descansar unos breves minutos.